A continuación veremos un interesante ejercicio resuelto de fuerzas con plano inclinado y roce. Esto aplica para todas las asignaturas del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, en el cual se toca el contenido de fuerza. El enunciado es el siguiente: tenemos dos bloques de masa M1 y M2 unidos por una varilla rígida y sin masa paralela al plano inclinado de ángulo θ. Estos cuerpos deslizan hacia abajo. Tenemos que el coeficiente de roce cinético entre el bloque M1 y el plano es mu1 y el coeficiente de roce cinético entre el bloque M2 y el plano inclinado es mu2. Vamos a considerar los siguientes casos. Caso 1, M2 arrastra la varilla y caso 2, M1 empuja la varilla. Las preguntas son las siguientes: ¿qué sucede con la varilla, tracción o compresión en cada caso? En el caso B, calcule la aceleración y tracción o compresión en la varilla. Y C, ¿qué condición debe cumplirse para que se produzca cada caso? Aquí tenemos un elemento novedoso que no suele aparecer en los problemas, que es la varilla rígida, esta que aparece acá. No son habituales en este tipo de problemas y estas varillas rígidas que unen a cuerpos funcionan de diferente manera que las cuerdas. Por lo tanto, antes de resolver el problema hay que introducir ciertos conceptos: tensión, tracción, compresión, y analizar el funcionamiento de la varilla rígida y sus diferencias con el funcionamiento de una cuerda. Vamos a partir definiendo las fuerzas mecánicas internas. Con este término nos referimos a aquellas fuerzas que aparecen en el interior de los cuerpos que tratan de evitar que estos se deformen debido a la acción de fuerzas externas. Y vamos a tener dos situaciones o dos tipos de fuerzas externas, que son las de tensión o tracción y las de compresión. Veamos qué significa tensión o tracción, que en el fondo se refieren a lo mismo pero en diferentes contextos. Ya vamos a ver. La tensión es una fuerza interna que se opone al estiramiento del cuerpo. Y aquí se hace la distinción. Para cuerdas, cables, alambres y similares se habla de tensión. Y para barras y varillas rígidas se habla de tracción. Importante. Tensión y tracción se refieren a lo mismo, pero tensión aplica a cuerdas y tracción a barras. Estas fuerzas actúan a lo largo del cuerpo manteniendo constante su valor, excepto en ciertos puntos donde haya contacto con otros cuerpos. Y para dibujar las tensiones o tracciones se hace un corte imaginario y se separa el cuerpo. Aquí tenemos un cuerpo, una cuerda, una barra, al cual se le aplica una fuerza F, y si queremos ver la tensión en el interior hacemos un corte imaginario en el punto M, y las fuerzas que se producen en este punto M van a ser las tensiones. Por otra parte, la compresión es una fuerza interna que se opone a la compresión del cuerpo y que se aplica solamente a barras y varillas rígidas. Las cuerdas, cables, alambres y similares no se pueden comprimir. Las cuerdas solo sufren tensión. Las barras sufren tracción o compresión. Eso ya es un primer detalle importante. Tenemos aquí que la compresión va a ser constante a lo largo del cuerpo. Aquí tenemos una barra que sufre fuerzas F de compresión. Y para dibujar las compresiones se sigue un procedimiento similar al anterior. Se hace un corte imaginario en un punto, se separa el cuerpo y la magnitud de la compresión va a ser igual a la fuerza F en cualquier punto de la barra rígida. A continuación consideremos el caso de dos cuerpos unidos por una cuerda. Vamos a asumir que la cuerda tiene una masa M sub C. Ya como mencionamos anteriormente, las cuerdas solamente pueden sufrir tensión. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la cuerda, vamos a ver que va a tener una tensión aplicada por el cuerpo 2 y va a tener una tensión aplicada por el cuerpo 1. Entonces, para la cuerda vamos a tener de que la tensión 2 menos la tensión 1 va a ser igual a la masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda, que en este caso es A sub 0, y vamos a suponer que va en esa dirección. Ahora, en el caso de la cuerda ideal, para el cual la masa de la cuerda es 0, tenemos que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 y eso va a ser igual a una tensión T. Para cuerpos unidos por una varilla, en el caso de tracción, que sería el equivalente a la tensión para el caso de la cuerda, tenemos una varilla de masa M sub B, la varilla está sufriendo una aceleración a sub 0, nuevamente tenemos tensión relacionada al cuerpo 2, tensión relacionada al cuerpo 1, planteamos la ecuación que para la varilla tensión 2 menos tensión 1 es igual a la masa de la varilla por A sub 0, para la varilla ideal de masa 0 las tensiones T1 y T2 son iguales, y aquí tenemos un detalle importante, que si la fuerza de la varilla sobre el cuerpo está jalando al cuerpo, entonces la varilla está en tracción. ¿Qué significa esto? Que esta fuerza T1, que es la fuerza de la varilla sobre 1, está tirando o está jalando de 1. Y esta fuerza T2, que es la fuerza de la varilla sobre el cuerpo 2, está tirando el cuerpo 2 o está jalando el cuerpo 2. Por lo tanto, si la fuerza de la varilla tira al cuerpo o jala al cuerpo, significa que la varilla está en tracción. Ahora, ¿qué pasa si la varilla está en compresión? Aquí tenemos las fuerzas C2 y C1 que están comprimiendo la varilla. Por lo tanto, vamos a tener que para la varilla C1 menos C2 va a ser igual a la masa de la varilla por la aceleración. Si la varilla es ideal, C1 y C2 tienen igual magnitud. En este caso lo que vamos a ver es que la fuerza de la varilla empuja al cuerpo. Aquí tenemos que C1 es la fuerza de la varilla sobre el cuerpo 1, empuja al cuerpo 1. C2 es la fuerza de la varilla sobre el cuerpo 2, empuja al cuerpo 2. Por lo tanto, cuando la varilla empuja al cuerpo, entonces la varilla está en compresión. Esos son detalles importantes a la hora de analizar lo que sucede con una varilla rígida. Ahora, volviendo al problema. En el caso 1 vamos a considerar que M2 arrastra la varilla. Entonces tendríamos esta situación.
Esta T2 sería la fuerza del cuerpo 2 sobre la varilla, está tirando a la varilla. Por lo tanto, vamos a tener que la varilla está en tracción porque esta fuerza que la varilla le aplica, el cuerpo 2 la está jalando. Por lo tanto, la varilla va a estar en tracción. Ahora, en el caso de que M1 empuja la varilla, que sería el caso 2, entonces C1 empuja la varilla. En este caso tendremos que la varilla estaría en compresión y la fuerza de la varilla sobre C1 la estaría empujando. Ahora, asumiendo que la varilla rígida no tiene masa y está en tracción, vamos a analizar cada uno de los cuerpos. Para el cuerpo 1 tenemos la normal 1, el peso, la fuerza de roce cinética del 1 y la tensión T, que es la misma, que va a tener la misma magnitud para el otro caso porque acuérdense que la masa de la varilla es despreciable. Tenemos las siguientes ecuaciones considerando eje X paralelo al plano inclinado, eje Y perpendicular al plano inclinado. Eje X sería la tensión más la componente seno del peso del cuerpo 1 menos el roce cinético igual a M1 por A sub 0. En el eje Y tenemos que la normal va a ser igual a la componente coseno del peso. El roce cinético sería igual a mu sub 1 por la normal 1, o sea, mu sub 1 por M1G coseno de teta. Y se puede plantear la siguiente ecuación. Tensión más M1G seno de teta menos mu sub 1 M1G coseno de teta es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora, para el cuerpo 2, tenemos la tensión, la normal, el peso, fuerza de roce cinético. Tenemos que la masa 2G por seno de teta en el eje X menos la tensión menos la fuerza de roce cinético 2 es la masa 2 por la aceleración, igual a la masa 2 por la aceleración por segundo principio de Newton. En el eje Y tenemos normal 2 es igual a M2G coseno. Además tenemos la ecuación de roce cinético que es mu sub 2 por la normal 2, mu sub 2 M2G coseno de teta. Reemplazamos todo y tenemos esta segunda ecuación, M2G seno de teta menos la tensión menos mu sub 2 M2 por G coseno de teta igual a M2 por A sub 0. Tenemos esta segunda ecuación. Las ecuaciones 1 y 2 conforman un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que son la tensión de la cuerda y A sub 0. Las sumamos las dos ecuaciones, se va la tensión de la cuerda acá, nos queda una ecuación con la cual podemos despejar A sub 0. Factorizamos. Finalmente podemos despejar que A sub 0 va a ser esta expresión M1 más M2 por G seno de teta menos mu sub 1 M1 más mu sub 2 M2 G coseno de teta. Y organizando mejor los términos nos queda G seno de teta menos toda esta expresión mu sub 1 por M1 más mu sub 2 por M2 partido en M1 más M2 por G coseno de teta. ¿Qué pasa con esto? Reemplazamos en la ecuación 1 ese A sub 0 para determinar la tensión de la varilla. Hacemos el reemplazo, de ahí viene un álgebra importante que hay que desarrollarla con paciencia y luego de un poco de trabajo algebraico llegamos a que la tensión de la varilla es igual a M1 por M2 partido en M1 más M2 por mu sub 1 menos mu sub 2 por G coseno de teta. Llegamos a esta expresión de acá. ¿Y qué pasa con esta expresión de acá? De partida vemos que la aceleración es una expresión que va a ser igual para los dos casos. Va a ser la misma independiente si la varilla está en tracción o en compresión. Pero respecto a la tensión de la varilla, el factor clave es la relación entre los coeficientes de roces cinéticos de los cuerpos 1 y 2. Si el coeficiente roce del cuerpo 1 es mayor al coeficiente roce del cuerpo 2, esta tensión o este valor de T va a ser mayor que 0. Y como supusimos que la varilla está en tracción, si T es mayor que 0, se confirma esa suposición, por lo tanto la varilla estaría efectivamente en tracción. Pero si el mu sub 1 fuera menor al mu sub 2, este valor T sería menor que 0, por lo tanto estaríamos en otro caso. En ese caso, la varilla estaría en compresión. Y con esto damos por resuelto este interesante problema.